Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les tenemos un nuevo video, una nueva cápsula jurídica. Soy Marcos Jesús Pérez y el día de hoy vamos a hablar de las medidas de protección para la víctima u ofendido dentro del sistema acusatorio, adversarial y oral. Vamos a determinar qué es una medida de protección, cuándo se aplica una medida de protección, quién es la autoridad correspondiente que va a aplicar esta medida de protección y vamos a comentar si requerimos de la autorización judicial o no para la aplicación de una medida de protección. Bien, les recuerdo que este canal es hecho por Abogados Cortés y Asociados y les pedimos que se suscriban a nuestro canal, que nos dejen sus comentarios para nosotros poder seguir creando cápsulas jurídicas. Bien, la finalidad de las medidas de protección. Tenemos aquí que la finalidad de las medidas de protección va a ser el cuidado, seguridad y la integridad física de las personas involucradas que han presentado una denuncia. Recordemos que una denuncia puede iniciar ya sea de oficio o por querella. Entonces aquí tenemos que al presentar la víctima esta denuncia y considera que su integridad física pueda estar en riesgo, pueda estar en peligro, entonces deberá de acudir ante el agente del Ministerio Público a solicitar las medidas de protección. Muchas de las ocasiones los agentes del Ministerio Público no determinan esas medidas de protección. Entonces, lo que se tiene que llevar a cabo es el hecho de, si es que se cuenta con un asesor jurídico, que sea el asesor jurídico de la víctima u ofendido quien solicite estas medidas de protección. Estas medidas de protección se pueden solicitar desde sede ministerial cuando se está integrando la carpeta de investigación. Entonces, estas medidas de protección se pueden solicitar en el momento que se le va a tomar la entrevista a la víctima u al ofendido, o posteriormente por escrito se pueden solicitar estas medidas de protección. Entonces tenemos que la autoridad responsable, la autoridad que tiene que aplicar, que tiene que implementar estas medidas de protección, lo va a hacer el agente del Ministerio Público. Y para la aplicación de estas medidas de protección no vamos a requerir que exista un control judicial como lo es en otras medidas. Entonces tenemos que en estas medidas de protección lo que requerimos es la autorización del agente del Ministerio Público para que revise si la víctima u ofendido están en peligro. El artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales determina ejemplos de cuáles son estas medidas de protección, y dentro de los primeros tenemos que es la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido. Si nos situamos en un caso de violencia familiar, cuando la víctima persiste constantemente en ser asediada, en ser agredida, ya sea a través de mensajes, a través de llamadas o físicamente, por el investigado, por el imputado, dependiendo la fase procesal en la que vaya este asunto, entonces la víctima tendrá derecho a solicitar esta medida de protección para que se evite que el investigado pueda comunicarse con ella o ejercer algún acto de violencia. También otra de las medidas de protección, de acuerdo al artículo 137, es la limitación que se le impone al investigado para acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre.
Puede ser que la víctima se encuentra dentro de su domicilio o que se encuentra en un establecimiento público o que se encuentra en casa de algún familiar. Entonces deberá de haber esta limitación, no tan solo exclusivamente para el lugar reservado de su domicilio, sino que esta limitación también se puede extender a espacios públicos o a espacios privados de los familiares de la víctima. Dentro de las medidas de protección tenemos a la separación inmediata del domicilio y la entrega de objetos de uso personal, documentos de identidad a la víctima. Hay ocasiones donde en asuntos de violencia familiar el investigado que ejerce la violencia sobre la víctima no permite que la víctima o el ofendido sustraiga objetos personales como ropa o documentos de identidad como INE, CUR, acta de nacimiento, entre otros. Entonces aquí, como una medida de protección que tiene que fijar de manera obligatoria si hay esta violencia, el Ministerio Público, sería la separación inmediata del domicilio y la entrega de objetos o documentos de uso personal de la víctima, toda vez que son indispensables para que la víctima pueda conseguir un empleo, continuar estudiando, entre otras situaciones. Otra medida de protección es la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia y deberá de haber también una vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido. Esta vigilancia, ahorita vamos a revisar cómo se puede llevar a cabo, quién sería la autoridad correspondiente que estaría vigilando a la víctima. Otras de las medidas de protección establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales tenemos que es la protección policial de la víctima u ofendido en el domicilio donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido. Aquí, entonces, si el agente del Ministerio Público no ha determinado esta medida de protección, les reitero, la víctima por escrito, asesorada ya sea de su asesor jurídico o de manera independiente, la víctima, con fundamento en el artículo que ya mencionamos del Código Nacional de Procedimientos Penales, podrá solicitar esta medida de protección y el agente del Ministerio Público tendrá que revisar los hechos y si corresponde de manera fundada y motivada alguna de estas medidas de protección para su aplicación. Otra medida de protección es el traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como a sus descendientes, posteriormente de que la víctima ya se encuentre en condiciones idóneas, tendrá que ser reintegrada a su domicilio y salvaguardar su integridad. Bien, aquí tenemos las medidas de protección que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Dentro de lo más relevante es que estas medidas de protección muchas de las ocasiones están relacionadas de manera supletoria con otras legislaciones. En dado caso que sean niñas, niños y adolescentes, están relacionadas con una legislación especial. En dado caso que sean las víctimas mujeres, están relacionadas también de manera supletoria con otra ley. Bien, por nuestra parte sería todo en referencia a medidas de protección que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y la forma en cómo se solicitan. Les agradezco por su tiempo y porque nos dejen sus comentarios. Hasta la próxima.